En el marco de esta segunda jornada de actualización en comercio internacional organizada por Perfil Aduanero, iniciaremos este segundo ciclo de ponencia con la presentación de nuestra CEO Joana Fría, quien es magíster en gerencia empresarial, licenciada en contaduría pública, técnico superior universitario en administración aduanera, egresada de la Universidad Simón Bolívar, docente universitaria en la Escuela de Administración y Hacienda Pública, CEO de Perfil Aduanero y fundadora de Perfil Aduanero, fundadora y presidente de la organización Visionary Women of International Trade, conductora del programa radial Perfil Aduanero y con larga experiencia laboral tanto en la administración pública, CENIAT, Caribe y CENCOE como en la empresa privada. Actualmente dedicada a la asesoría de empresas y que nos hablará del interesante mundo del blockchain aplicado a las aduanas y el comercio internacional. Perfil Aduanero presenta Blockchain, un portal de nuevas opciones para el comercio internacional. La ponencia Blockchain, un portal de nuevas opciones para el comercio internacional, se encuentra estructurada de la siguiente manera, en 6 fases. La primera es una introducción al mundo del blockchain, en la cual conoceremos sus conceptos y generalidades para dar una visión amplia acerca de esta innovadora tecnología. La segunda fase corresponde al blockchain en el comercio internacional, beneficios en el uso de esta tecnología y algunos testimonios que a manera de ejemplo mostraré donde ya se encuentra poco a poco implementando. La tercera fase corresponde al blockchain y su aplicación en las aduanas. ¿Cuáles serían los beneficios que nos traería la utilización de esta plataforma en el campo aduanero? La cuarta fase corresponde a un estudio integral de la herramienta blockchain y cuáles serían las principales ventajas y desventajas de su aplicabilidad. La quinta fase corresponde al blockchain y su incorporación en los proyectos de ventanilla única de comercio exterior. Mucho se ha hablado de la BUCE y actualmente hay países que no han logrado implementarla. Sobre este punto analizaremos cómo la tecnología blockchain puede lograr mejoras en cuanto a la interoperabilidad y desmaterialización de los procesos para lograr la optimización de los mismos. La sexta y última fase corresponde a los smart contracts, o como en castellano se conoce, contratos inteligentes, un tema muy escuchado y atendido en la actualidad. Abordaremos aspectos como su incidencia, potencialidad y seguridad en la operatividad, sobre todo desde la perspectiva de las actividades de comercio internacional. Mucho hemos escuchado acerca de esta innovadora tecnología, pero en realidad conocen todos sus aspectos. Esta plataforma es generalmente asociada a las criptomonedas, pero ella tiene mucho más que darnos. En esta primera fase conoceremos algunos de sus aspectos y generalidades. Ahora bien, empecemos por definir qué es blockchain. La cadena de bloques, como su nombre lo indica, se refiere a una estructura tecnológica de base de datos compartida que se integra ordenadamente en conjuntos más complejos de bloques, a los que se le entretejen sucesivamente metainformaciones relativas a otros bloques de cadenas anteriores, en un ciclo constante, progresivo y temporal, que funciona como un libro de registro de operaciones y transacciones confiables en las que se soporta el archivo de contenidos con información digital. Por ende, esta gran tecnología se encuentra destinada a cambiar radicalmente la forma como actualmente percibimos el entorno, transformando irremediablemente la manera como nos manejamos en diversas áreas de nuestra vida. Situación de irreversibilidad de la cual no escapará el comercio internacional y sus áreas afines, como lo son la logística comercial, el mundo aduanero, portuario, aeronáutico, marítimo, en fin, todas las dimensiones del panorama mundial. Por ello, antes de avanzar en este tema, es importante que conozcamos ciertos conceptos para mejor comprensión del tema, a saber, como colorario se hace imprescindible conocer
algunos conceptos básicos en los cuales se sustenta esta tecnología. Comencemos por definir qué es la criptografía. Esta no es más que la ciencia o disciplina técnica utilizada para ocultar y proteger la información mediante un sofisticado proceso de encriptación de datos, con el propósito de brindar mayor seguridad de manera más cierta y eficiente, conjugando un alistamiento de principios, medios e instrumentos que transforman los datos como un mecanismo que evita la vulneración de la información que se pretende proteger. El hash consiste en un proceso en cuya función se transforman los datos, resultando en un texto cifrado único de longitud fija, que no se puede revertir para producir la entrada. Se puede ver como la versión digital de una huella digital, única e inconfundible para cualquier tipo de datos. La interfaz de programa de aplicación API, que es un código que gobierna el punto de acceso a un servidor y las reglas que los desarrolladores deben seguir para interactuar con una base de datos, bibliotecas, una herramienta de software o un lenguaje de programación. Seguiremos con los nodos de red, que son aquellos usuarios, actores o agentes que participan en la red blockchain, como por ejemplo individuos, organizaciones privadas y o públicas, quienes se encuentran en una red distribuida. Según los permisos instaurados en la red, cada nodo podrá validar, enviar o recibir transacciones y datos. Pero ¿sabes cómo funciona el blockchain? Para entender cómo funciona el blockchain, se hace necesario ejemplarizar de manera didáctica la reconstrucción del proceso de transacción en sus 6 principales pasos, los cuales explicaré a través de su aplicabilidad en las operaciones de intercambio de criptomonedas, en el cual una persona desea realizar un envío de criptoactivos, esta vez bajo la representación de Bitcoin, a otra persona, en la cual ambas pretenden dejar vestigios válidos, ciertos y legítimamente irrefutables de la realización del intercambio de valores, bienes o servicios en dicha operación, materializando en esta innovadora red la validación a través de algoritmo de consenso, lo cual ofrecerá la seguridad de su existencia. Paso 1. Una persona A requiere realizar una operación de intercambio de criptomonedas. Para ello debe contar con los fondos en la wallet, que es la billetera digital, las cuales hay múltiples en la web. La persona B requiere adquirir criptomonedas, para lo cual cuenta con dólares americanos, por lo cual apertura una wallet para recibir los fondos al momento de realizar el intercambio. Ambos se dirigen a un exchange, sitio o mercado donde se va a realizar el intercambio de valores a los fines de ofertar los valores. La manifestación del acuerdo voluntario entre las partes que refrendarán la transacción se envía a la red blockchain. Paso 2. La plataforma blockchain crea un bloque que representa la operación, otorgándole un código de seguridad hash, que es único e irrepetible. Paso 3. Este bloque de información de la operación de canje conforma parte de la cadena de bloques, la cual es transmitida a los nodos que componen la red para que otorguen consenso sobre ella. Paso 4. La red valida el contenido de la transacción utilizando algoritmos de consenso, que en nuestro ejemplo la red verificó que A poseía un Bitcoin y que B contaba con la cantidad digital de dólares americanos necesarias para poder recibir un Bitcoin en un momento determinado, tomando en cuenta que como toda criptomoneda sufre variaciones en cuanto a su valor constantemente. Una vez que todo esté hecho, es donde se pone interesante. Nadie en la red puede crear un bloque al azar y almacenarlo. En realidad, todos los nodos serán los garantes en la validación de los datos en el bloque, ya que solo si todos los datos coinciden exactamente, se dará su aprobación. Paso 5. La aprobación de la transacción en esta red se une a otras transacciones, formando una cadena de bloque de datos. La información se registra en forma transparente e inalterable. Sin embargo, un bloque se vinculará al bloque anterior cuando se almacene en el registro y sucesivamente cuando aparezca otro bloque, también se vinculará con ese bloque. En este sentido,
Si creo un bloque cuyo código hash sea 2 y el anterior había creado un bloque 1, entonces cuando tu bloque 2 se almacene en el registro, se vinculará al bloque 1. De manera similar, el bloque 2 también almacenará un enlace al bloque 1. Todos los enlaces entre los bloques crean una estructura continua en forma de cadena. Entonces ves, este es el significado real de la definición de blockchain. Paso C. La transacción se encuentra ejecutada. En el ejemplo B, recibe un Bitcoin de A y A recibe dólares americanos. Seguidamente conversaremos sobre la tipología de la tecnología blockchain y su clasificación general. Iniciaremos con la definición de las blockchain públicas. Se considerará como una cadena de bloques pública la estructura tecnológica de base de datos que bajo esta plataforma se caracteriza por poseer la cualidad de acceso libre, ya que cualquiera puede ingresar y participar en ella. Las cadenas de bloques de Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dash son ejemplos de cadenas de bloques públicas. Como punto previo, hay que considerar que las blockchain públicas son pioneras en esencia de la concepción de blockchain, principio bajo el cual las empresas utilizan esta tecnología para obtener total libertad. En realidad, significa que cualquiera de nosotros somos libres de unirnos a la red sin limitaciones de acceso por parte de un ente u órgano regulador. Por tanto, no habría restricciones de ningún tipo. Esto significa la promesa que en esta red pública vivirás la verdadera experiencia de estar bajo un ambiente universalmente descentralizado. Pero habría que evaluar el problema que conllevaría en cuanto al factor de la privacidad, sobre todo en caso de usar esta forma de tecnología en algunas empresas donde se requiera mayores discrecionalidades, si consideramos todo en lo referente al ejercicio activo de sus operaciones, pudiendo en vez de generar una solución causar muchos más problemas que remedios, ya que al fungir como un registro público está abierto para todos y cualquiera puede verlo. Por lo tanto, compromete toda la base de datos de la red. Sin embargo, esta plataforma es mucho más segura que las privadas, toda vez que es totalmente transparente y promueve el empoderamiento de sus usuarios, ya que si lo vemos desde un punto de vista mucho más práctico, este modelo de red pública podría usarse como herramienta de aplicación tecnológica para alimentar cualquier red que permita a sus clientes o masa de consumidores interactuar con ellos sin sobrecargar, congestionar o afectar su sistema de red interno. El problema es que las blockchain públicas son geniales, pero tienen un registro abierto para que todos lo vean. En un mercado exigentemente competitivo, el valor o la necesidad de privacidad o confidencialidad de la información es bastante alta. Por tanto, las plataformas públicas deben adaptarse en este caso para evitar vulnerabilidades a este respecto. Seguidamente definiremos las blockchain privadas. En este caso en particular, las blockchain de acceso restringido no son más que una cadena de bloques privada, la cual es administrada por una persona que controla de manera centralizada la membresía de los nuevos participantes. Por tanto, en las blockchain privadas, la estructuración se caracteriza por estar constituida por varios nodos organizados funcionalmente por él o los nodos regentes, los cuales de manera individual pueden seleccionar quién es libre de unirse a la red y quién no. Existe en este sentido mucha controversia en cuanto a las blockchain privadas, ya que, como bien lo dije anteriormente, uno de los propósitos primordiales que motivan a participar en este tipo de tecnología es la posibilidad infinita de operar con amplia autonomía de función, sin caprele, control alguno o participación supervisoria de entes y organismos, la banca o cualquier otro sujeto de control. Y al ser una red de servicios centralizado en un ambiente de acceso controlado, podría entenderse que el mismo no es tan descentralizado como parece. Pero si lo vemos en un amplio aspecto, en realidad el valor central que motiva el espíritu de las blockchain todavía estaría intacto. No obstante, es nuestra responsabilidad señalar que hay que estar consciente que en este caso en particular, los usuarios que deciden realizar sus transacciones a través de esta modalidad de tecnología blockchain privada también obtendrán por adhesión un sistema de gobierno. Sin embargo, les tengo que acotar que esta modalidad de tecnología es particularmente adecuada como red interna para las empresas.
Cabe recalcar que las redes privadas, los demás atributos básicos y primordiales siguen ahí: seguridad, registro bien distribuido, velocidad en la transmisión, entre otros beneficios a los cuales se le suma la característica de ser una plataforma de mucho menor consumo de energía que las públicas, a la cual no obtendrás acceso a menos que estés autorizado por el nodo regente para ingresar a la red, ya que las blockchain privadas son básicamente un sistema de registros distribuidos con permisos, siendo una única autoridad u organización la que tiene el acceso para poder escribir en la red. Los permisos de lectura pueden ser públicos o incluso restringidos. La organización es la única que toma decisiones. Algunas blockchain privadas incluyen la función de legibilidad pública, mientras que otras no lo hacen. Entonces puedes ver que esto depende únicamente de la característica de una blockchain privada específica y no está relacionado con la arquitectura general del sistema. A continuación definiremos las blockchain federadas. La tecnología blockchain federada o de consorcio es considerada por los usuarios como la modalidad que más o menos ofrece lo mejor de ambos mundos. No obstante, podríamos considerar que en este caso se observa que esta modalidad se inclina un poco más cerca hacia las blockchain privadas. En realidad, es que podríamos definir a las blockchain federadas como una red privada descentralizada. Para aclarar un poco más sobre este tipo de modalidad, permítanme explicarles. Como ya sabemos, en una sola organización se puede realmente mantener la red privada, pero en las federaciones, grupos de empresas aglomeradas o asociadas, así como las que operan bajo la figura de consorcios, serían múltiples los regentes que como gestionadores de fuentes de dirección formarían parte integral de las decisiones de gobernanza o administración de una misma red. En estricto sentido, se observa que en las blockchain federadas finalmente se promoverá de manera mucho más amplia la modalidad privada, la naturaleza descentralizada de las blockchain. La tendencia nos permite afirmar que la inclinación o preferencia sobre el uso de las redes federadas crece exponencialmente. Sus posibilidades les son muy atractivas y populares entre las empresas de tecnología blockchain, ya que con el uso de esta tecnología muchas aplicaciones de tecnología blockchain pueden reducir sus costos, permitiéndole a los nodos regentes obtener mucho más control sobre las aplicaciones y contenidos de la tecnología blockchain que aplican o ejecutan sus nodos usuarios. Este control que ejercen los nodos regentes les asegura que nadie pueda abusar de la red por ningún motivo ilegal, fraudulento, imprudente o causar daños al sistema organizacional, como resultado de impericias e inobservancias de las normas establecidas por el nodo regente para su uso, y de ser permeado o vulnerado de alguna manera, poder identificar de forma instantánea el contenido y la fuente directa de la transgresión, corregir el origen de la falla, en cierto modo contener la propagación del daño, evaluar el grado de la responsabilidad de los usuarios ejecutantes, reducir el tiempo y costos de la auditoría financiera de gestión, en fin, prevenir en un alto grado ser víctima de hechos indeseables. Además, este tipo de modalidad federada también promueve tarifas de transacción mucho más bajas en comparación con otras. Bueno, las blockchain federadas, también conocidas como consorcios de blockchain, funcionan con lo mejor de ambos mundos, eliminan los privilegios de control y la influencia o preeminencia de la organización frente a sus homólogas en la red. Esto significa que varias entidades utilizarán igualitariamente el control de la red y al mismo tiempo restablecerán un sistema de tipo descentralizado. En lugar de que una sola organización esté a cargo, obtendrás varias organizaciones que utilizan esta red para su beneficio. Piensa en ello como un centro donde varias organizaciones pueden intercambiar información y trabajar simultáneamente, dinamizando de esta manera la posibilidad de que cualquier eslabón de la comunidad de nodos autorizados pueda adelantar de forma mucho más optimizada cualquier tipo de trabajo que requiera múltiples compañías. En estos grupos organizados de blockchain federada, usualmente se distinguen por contar con el beneficio de compromiso solidario de sus nodos regentes, los cuales hacen ejercer su autoridad, ya que son los principales interesados del buen funcionamiento del sistema, a lo cual se le suma la capacidad de flexibilidad que permite poder realizar de manera consensuada los cambios necesarios para mantener
y hacer que la red funcione de forma cada vez más eficiente. Y finalmente definiremos la red blockchain híbrida. Es similar a la blockchain federada, pero ciertamente se diferencia en que la blockchain híbrida es una red altamente personalizable, ya que todos los nodos o usuarios pueden decidir de manera individualizada qué usuarios pueden participar y cuáles no, sin que prelen nuevos agentes que controlen dicha decisión, con el aliciente de que los nodos participantes en esta red también pueden decidir qué transacción necesitan hacer pública. Por lo general, las aplicaciones de tecnología blockchain pueden usar esta tecnología cuando trabajan con múltiples partes interesadas a la vez, sin que la esencia obedezcan a estructuras organizacionales, asociativas o intereses federados. No obstante, por este hecho no podemos confundirnos y pensar que no se trata de una comunidad o conglomerado de personas con intereses comunes. Por lo general, estas transacciones basadas en la plataforma blockchain híbrida no son de propiedad pública, pero en cuanto a lo que se refiere al proceso de verificación, él o los nodos participantes pueden hacerla de dominio público, siendo este respecto que la participación de cada nodo le permita libremente el poder decidir sobre la existencia de restricciones o no para leer su información. Pero también hay que decir que en una de sus particularidades reside en que pueden realizar una cantidad limitada de operaciones. Por otro lado, las blockchains se clasifican según la habilitación para procesar la información dentro de ella en blockchain sin permisos o blockchain con permisos. Con permiso es el sistema que utiliza una capa de control de acceso para dictar las acciones que pueden tomar los usuarios del nodo de dicho sistema. La red permanece dentro de un entorno cerrado. En resumen, significaría que los nodos necesitarían permiso para ingresar a la red. Algunos nodos seleccionados solo pueden ingresar debido a que generalmente estas redes de información son privadas. Por ejemplo, las que están desarrollando los bancos. Por lo general, las industrias centralizadas prefieren este tipo de aplicaciones de tecnología blockchain porque al menos pueden restringir a otros usuarios. No obstante, la habilitación en las blockchain públicas autorizadas garantizan en principio que todos los nodos que cumplan con los criterios preestablecidos puedan ingresar y luego sean libres de ver el registro y realizar transacciones. Sin permiso, es una red blockchain en la que los usuarios tienen el mismo permiso o habilitación de procesar, utilizar e interactuar con la red, y en la que el acceso de los usuarios en cuanto al uso y la interacción con la red no se encuentra condicionado por la propia red, ni por ninguno de los otros nodos usuarios, personas o institución central. En esta red, todos los nodos pueden participar en el proceso de verificación. Por lo tanto, no hay restricción de ningún tipo. Además, todos los usuarios en la red pueden realizar transacciones o agregar información al registro. Esta modalidad de tecnología blockchain viene con un entorno más abierto, por lo tanto, definitivamente, esta le gustará a aquellos usuarios vanguardistas que deseen desarrollar al máximo esta cualidad. Muchos podrían confundirse y pensar que las redes blockchain sin permiso se desarrollarían siempre bajo el esquema de redes públicas, pues la verdad es que no hay nada más lejos de la realidad, ya que hay redes privadas sin permiso. En este caso, los usuarios tendrían que pertenecer a una organización que tenga acceso a la red. Principalmente aquí, el acceso se especifica únicamente. Por lo tanto, todos los que estén dentro de una red privada tendrán acceso como un nodo. Ahora bien, para finalizar esta primera parte básica, introductoria y de ambientación hacia el mundo blockchain, es menester representar de la forma más práctica y sencilla cuáles son las características fundamentales que de manera actual y pertinente motivan a los tecnólogos, usuarios y empresarios a inclinar sus operaciones medulares hacia esta plataforma, por demás eficiente y en constante desarrollo, características que fundamentan los principios en los que se cimientan y justifican la utilidad, motivación y experiencia
de sus desarrolladores. Veamos algunas de las más resaltantes. Disminución de costos. En un mundo tan cambiante y competitivo donde la integración de nuevas tecnologías representa el factor decisivo en el que se debaten asimétricamente el rezago u obsolescencia funcional versus la implementación de tecnología de punta, los costos de incorporación y mantenimiento históricamente siempre han estado a favor de quienes poseen un robusto músculo financiero. Ahora bien, la constante en el desarrollo de esta tecnología blockchain ha sido todo lo contrario. Al parecer, es por el hecho de que las fuerzas que motorizan este tipo de tecnología han dado mayor preferencia a masificación de su uso como medio de sustitución de las estructuras preexistentes por encima del mero ganancial que representaría su propia implementación. Sin embargo, con este hecho no quiero aseverar ciegamente que incorporarse a este tipo de tecnología siempre resulta mucho más económica que otras, pero lo que sí es eminentemente cierto es que una vez implementada, esta tecnología se transforma en un elemento de inversión increíblemente rentable, ya que tiende a reducir costos asociados a los gastos de seguridad, auditoría, gastos administrativos, operativos, logísticos, aquellos asociados a los tiempos de respuesta, disminución de papelería u otros materiales, al trasladarlos a un proceso de operatividad desmaterializado, que pueden incluir funciones de autoejecución, incluidas las obligaciones de pago a nivel granular y teletrabajo. Sumado que si se realiza de una forma federada, se pueden compartir proporcionalmente los gastos que se pudieran generar tanto para la incorporación de la plataforma como para el mantenimiento de la misma. Trazabilidad. En el caso de las blockchain públicas, resulta evidentemente que todos los usuarios de la red pueden ver el registro sin ningún problema. No obstante, en las privadas, las cosas en esencia cambian un poco. Pero aún así, para el no regente es un hecho el poder visualizar fidedignamente todas las partes del proceso, su consecución en la formación de la cadena de bloques, debido a que la naturaleza de la tecnología es más eficiente en cuanto a su trazabilidad. Se nos ofrecen otros beneficios conexos, como lo podrían ser celeridad en el tiempo de respuesta ante cualquier actividad maliciosa, porque cualquier cambio en el registro es detectable relativamente más rápido que en otros tipos de tecnología. Entonces es mucho más fácil rastrear la fuente del problema. Mayor participación y compromiso de los usuarios o participantes, ya que los nodos actúan como verificadores, por los que se les ofrece un papel fehaciente de participación. Consenso. Convención entre los participantes en lo que respecta al conjunto de reglas y procesos que determinan cómo los nodos llegan a un acuerdo sobre un conjunto de datos, su aprobación o validación de las transacciones en la red blockchain. Según la definición del Centro de Investigaciones de Sistemas de Información del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se define como el algoritmo utilizado para validar transacciones en bloques criptográficos. El consenso es protocolo de actuación que integra la relación causal y proporcional de la que depende la criptografía de los contenidos o datos y su vinculación directamente porcentual con los nodos de los participantes para validar un bloque. Los protocolos de consenso también deben proporcionar un mecanismo para resolver conflictos de bloques. Desde el otro extremo del espectro, en algunas cadenas de bloques de propiedad privada, el propietario puede decidir que solo las partes de la transacción y otro nodo deban validar. La cantidad de tiempo y el poder de cómputo necesarios para ejecutar una cadena varían significativamente según el tipo de consenso y el porcentaje de nodos requeridos. El consenso en blockchain establece que antes de agregar una nueva transacción o bloque de transacciones, se obliga a la red a verificar la autenticidad del registro, a incorporar o modificar, observando si existe un estado anterior de la información y que el mismo sea tenido en cuenta. Seguridad. En realidad, desde su creación, la promoción y desarrollo de esta tecnología
basa su esfuerzo en ofrecer opciones ciertas de absoluta seguridad. Por ende, todos los datos en el registro de la red están fuertemente encriptados en los algoritmos matemáticos más complejos y sofisticados que existen, lo que implica la mayor barrera existente de contención infalible ante incursiones maliciosas, ataques a la red o cualquier otra contingencia extraordinaria que pudiera suscitarse. Si alguien quisiera cambiar cualquier valor en el bloque, generará un resultado completamente diferente que no estará vinculado a la transacción original. Por lo tanto, actúa como un firewall invulnerable para la red. No existe forma alguna de descifrar el código de encriptación, sumado al hecho de que cada bloque viene con una identificación hash única e irrepetible. Cambiar el hash ID es imposible si consideramos que para realizar una transacción blockchain necesitarás la ayuda de claves públicas y privadas. Descubrir las claves privadas de todos los nuevos usuarios que constituyeron la cadena de bloques también sería un desafío de imposible ejecución. Por otra parte, la seguridad también puede verse reflejada como un valor de integridad y disponibilidad de los datos. En general, blockchain mejora la postura de integridad de los datos. Dicho esto, una cadena de bloques pública y bien establecida podría ser más apropiada para lograr objetivos de integridad de datos. Obtener un control suficiente para reescribir el libro mayor sobre una cadena de bloques pública es más difícil para un atacante que en una cadena privada con menos nodos. En términos de disponibilidad de la información, el poder de procesamiento de una cadena de bloques privadas asignada al caso de negocios puede ajustarse de manera 100% segura para cumplir con limitaciones de tiempo de procesamiento particulares. Por el contrario, una cadena de bloques pública potencialmente incorporará un mayor nivel de redundancia y puede tender a ser más lenta para verificar las transacciones. Inmutabilidad. En este punto me refiero a la capacidad de no cambiar. Estabilidad, firmeza, permanencia, inalterabilidad y conservación de los datos almacenados en una cadena de bloques son estos factores que garantizan que sea más difícil la posibilidad de cambiarlos, incluso para los propios administradores de la red. La inmutabilidad es, sin duda, una de las características más importantes de blockchain. Significa que ningún desarrollador o usuario de blockchain puede alterar o eliminar los datos en el registro o agregar contenidos nuevos sin ninguna validación. Este hecho característico asegura la inmutabilidad. En realidad, las transacciones en blockchain funcionan ligeramente diferente que en cualquier otra tecnología del ramo. Como no tiene ninguna autoridad centralizada, depende del nodo dentro de la red. Cuando se produce una transacción blockchain, todos los nodos de la red tendrán que decir que es válida o no se agregarán al registro. Y una vez suscitado esa validación que se agrega a un bloque es permanente. Por lo tanto, no hay forma de cambiarlo o alterarlo. ¿Sabes que esta característica de definición de blockchain la hace libre de corrupción? Como la mayor parte de la corrupción o conducta maliciosa e inadecuada proviene en gran medida de la intención de sustraer, simular o alterar de alguna manera los hechos ciertamente encausados en un registro o transacción, con el factor de inmutabilidad se elimina la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, se constituye en sí misma en una herramienta que lucha fuertemente contra el crimen. Descentralización. En la definición de blockchain te encuentras de manera muy seguida con la palabra descentralizada. Pero, ¿qué implica? En realidad significa que aquí no hay una sola persona o autoridad gobernante que revise el marco de procesos y de actuación. Ciertamente, en una estructura de red típica, todo depende en gran medida del modelo cliente-servidor, bien sea porque una sola persona o grupo se ocupa de toda la infraestructura. No obstante, uno de los
beneficios significativos que todo desarrollador de blockchain debe buscar es que promueve los derechos del control a los usuarios, democratizando de forma más libre y personalizada en cuanto a la ejecución de los procesos de funcionamiento. No te pierdas la segunda parte de esta ponencia, donde estaremos conversando sobre el blockchain y su incidencia en el comercio internacional. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @perfiladuanero y en Facebook @perfiladuanero_BZLA. Únete a nuestra red de profesionales en aduanas, marítimos, portuarios, logísticos y de comercio internacional a través de los links y códigos QR que ves en pantalla. Y a las mujeres las invitamos muy especialmente a formar parte de Visionary Women of International Trade a través de nuestros links y códigos QR que ven en pantalla. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas todo lo que en Perfil Aduanero tenemos preparado para ustedes. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.